Viernes de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ¿Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero él se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra de Dios. Muy buenos días. Cuentan por ahí que había una señora que llegó con el doctor y ella estaba convencida de que tenía cáncer y todavía no se había hecho ningún estudio. El doctor, cuando la recibe, le hace las preguntas iniciales y le dice: a ver, ¿por qué usted piensa que tiene cáncer si todavía no tiene ningún estudio? Y ella, señalándose con el dedo, toca la cabeza y dice: es que me toco aquí y me duele. Se toca el hombro y dice: me toco el hombro y me duele. Me toco la rodilla y me duele. Me toco la cadera y me duele. Incluso me toco el pie y me duele. Y el doctor, extrañado, le dice: pues bueno, vamos a hacer unos estudios generales para determinar qué es lo que usted tiene. Y después de una semana regresa la señora convencidísima de que ella estaba en lo correcto, que tenía cáncer. Y cuando le dice al doctor: ¿lo ve, doctor? ¿Verdad que sí tengo cáncer? El doctor le dice: no, señora, usted no tiene cáncer. Lo que tiene es el dedo quebrado. Por eso cada vez que se toca una parte del cuerpo, lo que le duele es el dedo y no el miembro que está tocando. A veces nosotros así estamos. Pensamos que todo es del color del cristal con que miramos. Si nosotros tenemos unos lentes de color azul, todo lo vamos a ver azul. Si lo vemos rosa, es porque tenemos unos lentes color rosa. En el Evangelio, Jesús hace obras que son vida, que son verdad, que liberan. Su palabra da esperanza, da vida. Pero hay personas que, a pesar de estar viendo algo tan maravilloso que provenía de Jesús, ellos todo lo querían ver de una manera malvada y traicionera. No porque Jesús tuviera algo de maldad en su corazón, no, sino porque más bien eran ellos los que tenían no el dedo quebrado, sino más bien un corazón enfermo, un corazón lleno de amargura. Escucha con atención el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es importante que nosotros podamos entender este texto del Evangelio, porque posiblemente lo que le sucedía a Jesús, o mejor dicho, lo que le sucedía a los contemporáneos de Jesús, que se resistían a creer en él, nos puede pasar a nosotros. Nosotros el día de hoy también podemos resistirnos a creer en Jesús, a pesar de que sea clarísimo el amor que Él nos tiene, a pesar de que toda la creación siga hablando de la bondad y la misericordia de este Dios, a pesar de que en el fondo de nuestro corazón aún se escuche el eco de la voz de Dios que nos dice que nos ama. ¿Qué es lo que les pasó a los judíos de aquel entonces? Bueno, pues que los motivos que tenían para matar a Jesús no eran muy claros. Como vemos, Jesús les dice: ¿por cuál de las obras buenas me quieren matar? Y ellos les dicen: por ninguna obra, sino porque te has hecho pasar o dices que. Y Jesús, en la forma en cómo les habla, les demuestra que tampoco en sus palabras hay ninguna maldad. El Evangelio dice que tratan de tomar a Jesús, de apresar, pero no pueden. No se puede apresar la verdad, no se puede apresar la libertad, no se puede apresar el amor. ¿Qué es lo que hacía que los judíos estuviesen tan ciegos para reconocer a Jesús que estaba caminando entre ellos? Quizás lo mismo que a ti y a mí nos puede estar haciendo ciegos el día de hoy. Celos, envidia, orgullo, soberbia, una vanagloria, inseguridades, una amargura de corazón. Esas cosas son suficientes para hacer que nuestro dedo esté quebrado y que todo lo que toquemos nos duela. Tener un corazón lleno de ego, de soberbia, de ambiciones, de prepotencia, de arrogancia, no son acciones malas. Es una actitud mala y eso va a echar a perder todo lo que hagamos y todo lo bueno que venga a nosotros. Una persona soberbia no hace cosas malas. Es ella misma quien está corrompida. Una persona soberbia, altanera, celosa, orgullosa, no es que haga algo malo, sino que todo lo va a ver malo. Y eso es suficiente para desacreditar la bondad, la verdad, la belleza que se acerque a nuestra vida. Por eso pienso que es importante que nosotros podamos analizar nuestro corazón y ver si tenemos algo de estas acciones. Usualmente cuando hacemos nuestros exámenes de conciencia, tratamos de reflexionar en las cosas que hacemos, ¿verdad? He cometido este pecado, pero no decimos las actitudes que hemos tomado. Y a veces la actitud puede causarnos más daño que una acción equivocada que hayamos hecho. Porque la acción equivocada se limita en el espacio y en el tiempo. Pero la actitud nos va a acompañar hasta que no nos demos cuenta que la tenemos. A veces las actitudes se van acercando a nosotros de una manera tan silenciosa que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es bueno, es importante que regresemos al principio, que volvamos al origen. En el matrimonio, qué importante es que tú puedas recordar y revivir ese primer momento, cuando tú eras capaz de prometer fidelidad, amor, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Pero si te olvidas del origen, si te olvidas de los primeros movimientos que tu corazón tenía cuando emprendiste aquella obra, aquella belleza, aquel proyecto, es posiblemente que con el tiempo se vaya llenando de polvo, de cochambre, tu corazón al grado que ya no pueda ver con claridad, porque se ha cubierto de una soberbia, porque se ha cubierto de una vanidad, porque se ha cubierto de celos. Es importante volver al origen.
Eso mismo Jesús es lo que realizó en este evangelio. Cuando él vio que la situación estaba muy mal, cuando él vio que ya iba en serio, que lo querían matar, ¿él qué fue lo que hizo? Fue al lugar donde Juan bautizaba. Fue al origen, al principio. De una u otra forma, esa acción de Jesús pudo haber sido para reafirmar él el proyecto que tenía de Dios y continuar el proyecto hasta las últimas consecuencias, aunque le costara la vida. Pero también sirvió de testimonio para los que estuvieran ahí y que ellos pudieran ver en Jesús y en Juan el Bautista, que Juan el Bautista no había hecho ningún milagro, solamente hablaba. Pero todo lo que decía Juan el Bautista se cumplió en Jesús. ¿Que acaso en nuestra vida no se nos ha dicho que vamos a tener luces y sombras? ¿Que vamos a vivir en la salud y en la enfermedad? ¿Que vivimos y que también va a haber un ocaso en nuestra vida? Pero si nosotros sabemos volver al origen, nunca perderemos de vista cuál es la meta de nuestra vida. Y ahí sabremos vivir y disfrutar. Pues si es cierto que las cosas buenas, cuando tenemos un cristal sucio, las vemos malas, también es cierto que si hay adversidad y tormenta, si el corazón, si el cristal de tu corazón es sano, está limpio, podrás ver la mano de Dios en todo. Podrás ver que todo es una oportunidad para crecer. El día de hoy, ¿con qué estás mirando la realidad? ¿No será que en lugar de tener un dedo quebrado, es el corazón el que tenemos quebrado? Pues es tiempo de acercarnos a aquel que cambia nuestro corazón de piedra en un corazón que sepa amar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos enseña y nos recuerda el origen, que Él nos ama, que Él permanece fiel, que Él está con nosotros, que Él es el autor, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Cuaresma es una muy buena oportunidad para regresar a lo esencial, para vivir desde el origen, poder recuperar lo que hemos perdido. A veces en la vida empezamos a caminar, y si no nos detenemos para analizar cuál es el rumbo, puede ser que ya hayamos cambiado de rumbo y ni cuenta nos dimos. Cuentan por ahí que una escuela hizo una especie de dinámica con los papás y con los alumnos y entrevistó a algunos padres de familia. La entrevista era así totalmente al azar, no se lo esperaban. Y juntaron a la pareja, a papá y mamá, y les empezaron a preguntar. Entre varias preguntas superficiales, esta fue una pregunta que se registró. La pregunta es, si tuvieras la oportunidad de este fin de semana cenar con alguien, con quien sea, a lo largo de la historia o el día de hoy, quien sea, ¿con quién elegirías cenar? Sorprendente. Hubo parejas que decidieron escoger personajes muy importantes, el presidente, personajes de la historia, algún artista que ya había muerto, incluso hubo quien de una manera muy religiosa dijo, a mí me gustaría cenar con el Papa Francisco y hacerle ciertas preguntas y pasar un tiempo con él, conocerlo. Y todo el mundo decidió desde los personajes más extravagantes hasta los personajes más conservadores. Pero, ¿sabes? Cuando le preguntaron a los hijos de ellos, todos los hijos respondieron, a mí me gustaría cenar con mis papás. Cuando los papás vieron las respuestas de sus hijos, muchos de ellos lloraron, porque a veces pierden de vista qué es lo que en realidad su corazón les da felicidad o llena su corazón. Este tiempo de Cuaresma es para que nos olvidemos de las cosas superficiales y podamos mirar nuestro corazón y descubrir qué es, en realidad, lo más importante. Que tengas un excelente día.